Ya, Buenas perfecto. tardes. Iniciamos hoy una serie de charlas y conferencias del grupo Gente que Cuida a la Gente. En la tarde de hoy tenemos como nuestro invitado al psicoterapeuta en problemas de salud mental, Edson Pandia. Aunque es graduado en psicología de la Universidad en Perú, actualmente se encuentra en Alemania, luego de una larga trayectoria laboral como psicólogo en su país natal. Se encuentra en Alemania haciendo una maestría en psicología y hoy nos va a ofrecer la charla cómo superar cómo superar la depresión en tiempo de COVID-19. Edson, eres el hospedador, comienza la charla. Gracias. ¿Qué tal? Un saludo virtual a todos los que nos van a ver en Facebook, en Internet o en YouTube. Estamos en noviembre del año 2020 y vamos a dar inicio a la conferencia virtual denominada ¿Cómo superar la depresión 9? Hablaremos en esta charla sobre cuáles son los adelantos científicos acerca de la depresión desde un enfoque de las neurociencias, ya que durante mucho tiempo se ha venido haciendo estudios sobre los diversos comportamientos, conductas o problemas de los seres humanos en diversos animales, particularmente en monos, en ratas o perros, y a partir de ahí se ha empezado a hacer muchas veces las extrapolaciones para comparar la actividad psíquica inconsciente con las personas. Entonces, hoy en día, las neurociencias, los estudios del sistema nervioso del cerebro, nos demuestran cómo es que cambia la estructura cerebral y también a establecer la relación concreta entre depresión, estrés y ansiedad. De esta manera vamos a diferenciar qué cosa es estrés, qué cosa es depresión y qué cosa es ansiedad. Asimismo, hablaremos acerca de cómo afecta la depresión y ya no la consideramos como una enfermedad psicológica o mental, sino más bien como una enfermedad psicosomática, es decir, que la estructura, el metabolismo, los tejidos, la actividad fisiológica y hasta la actividad genética del ser humano. Entonces la depresión viene siendo ya, de acuerdo a los estudios que existen en la actualidad, en estos últimos 20 años, se dice que se han descubierto más cosas del ser humano y del cerebro que en los últimos 2000 años. Y esto gracias a las investigaciones de las neurociencias. Y finalmente abordaremos el aspecto de las psicoterapias, que existen diversos tipos de psicoterapias, como podemos, por ejemplo, nombrar las terapias, mejor dicho, médicas, psiquiátricas, las terapias físicas, de rehabilitación, fisiológicas, o las terapias psicológicas, cognitiva-conductual, psicoterapia de la gestal, psicoterapia cognitiva, etcétera. Entonces, vamos a diferenciar cuáles son los mayores resultados, por qué y cuáles son las formas que podemos abordar en base a estas psicoterapias. Y naturalmente, algunos tips, consejos o alternativas de mejora de la depresión grave, la depresión moderada o la depresión leve. De acuerdo a esos grados de depresión, podemos utilizar algún grado de tratamiento o de rehabilitación. Muy bien, les quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes, recordando que esta conferencia para las personas exclusivamente que tienen algún problema psicológico mental, sino sobre todo para aquellas personas que son vulnerables debido a esta pandemia mundial. La COVID-19 nos ha traído diversos problemas, por decirlo, económicos, financieros, algún familiar, la
inestabilidad laboral, la inseguridad total, social, política, etcétera. Entonces, toda esta pandemia, esta incertidumbre, seguridad, ha traído sin duda alguna un choque a nuestro cerebro, pero también a nuestro cuerpo y a nuestro aspecto económico. Entonces, a raíz de ahí, de estos aspectos socioemocionales y psicológicos, empieza a haber un deterioro de todo nuestro cuerpo humano. Y en este caso vamos a hablar de las consecuencias que tiene la COVID-19 en el cerebro específicamente, ¿ya? Y es por eso que se originan muchas veces los problemas de depresión. Vamos a una parte fundamental. Si ustedes, por ejemplo, con algunas preguntas simples, pero muy podemos diferenciar cuál es el grado de depresión que cada uno está teniendo. Por ejemplo, si en estos últimos 15 o 20 días, pongámoslo así, en este mes de noviembre, vamos a situarnos en el mes de noviembre, hemos tenido principal sueño. A ver, imagínense ustedes, reflexionen en estos 20 días de noviembre, ¿han tenido exceso de sueño? A diferencia de meses anteriores, o a lo mejor, a diferencia, si quieren tomarlo así, cuando no había pandemia, a lo mejor, tienen más horas de sueño, o sienten que cuando se levantan a lo mejor no están descansando adecuadamente bien, o es más, tienen problemas para dormir o solamente duermen 3 o 4 horas y de la misma manera cuando despiertan sienten que no han descansado adecuadamente. Eso nos indica que algo en nuestro cerebro no está funcionando adecuadamente bien, y eso viene siendo un síntoma de la depresión. Ustedes en estos últimos 20 días, cambios en el apetito, problemas en el sistema digestivo, a lo mejor tienen ganas de comer más, o a lo mejor no sienten que no tienen hambre, y cuando ustedes se dan no almorzado y no he sentido apetito. Ubíquense cómo va estos cambios del estado en el aspecto de los cambios de apetito. Es otro síntoma de la depresión. Siendo cómo se han ido sintiendo en estos últimos 20 días. Ha ido cambiando su estado de ánimo, es decir, su tristeza, su introversión o a lo mejor su agresividad. Cambios en el estado de ánimo viene siendo otro síntoma de la depresión. No solamente muchas veces nos ponemos tristes o nos ponemos aislados o nos retiramos, sino muchas veces somos más violentos, más agresivos, más intolerantes. Esos cambios del estado de ánimo significa que algo no está funcionando adecuadamente, por lo tanto también es un síntoma de la depresión. Tienen la capacidad de disfrutar, ríen permanentemente, se alegran por diversas cosas, disfrutan las actividades cotidianas que anteriormente les gustaba, por ejemplo, ver la televisión, ver una novela, la disfrutan adecuadamente o sienten que ya están perdiendo la capacidad. Los síntomas de la depresión vienen siendo, tienen pensamientos repetitivos, que normalmente pensaron algo que se olvidaron, algo que tienen que hacer o algo que mañana se hace, pero que está permanentemente en su cerebro y no puede sacar ese pensamiento de su síntoma de la depresión. ¿Ya? Ahora, sean sinceros con ustedes mismos. ¿Cuáles de estos síntomas? En realidad son como 15 preguntas, yo he nombrado como 7 preguntas, pero vayan haciendo un cálculo, les he mencionado, están apegados a su realidad o a los amigos que ustedes tienen o amigas, conocidos, familiares, que creen que puedan estar teniendo estos síntomas, porque ya estamos hablando de un problema depresivo. Y en este caso nos vamos a situar más en el tema de sistemas o problemas depresivos moderados. Es decir, aquellos que sí son manejables sin necesidad de recurrir a la medicación, a la psiquiatría, pero que no son tan fáciles tampoco de superar con la voluntad. ¿Ya? Vamos a enfocarnos de nuevo. Una vez que hemos identificado algunas de las causas que muy probablemente todos las tenemos por este problema de la COVID-19, vamos a diferenciar cómo funciona, cómo se da la
depresión en el organismo y por qué es tan importante enfermedad psicosomática y social. Psicosomática viene siendo que los problemas psicológicos tienen trastornos o síntomas fisiológicos que se traducen en el estrés. Muchas veces se cree que, se dice por ahí, no, yo estoy estresado o tengo la depre, ¿no? O la enfermedad del siglo XXI es algo normal. Permítanme decirles que el estrés provoca, es decir, como un choque en el cerebro, ¿no? Luego empieza a producir el cerebro diversas hormonas, como por ejemplo cortisol, que es la hormona del estrés, y lo contrario a cortisol viene siendo la endorfina, que cuando estamos en estados de felicidad, en estados de alegría, el cuerpo produce endorfina y nosotros nos sentimos rehabilitados, nos sentimos mejor. Pero cuando estamos en épocas de estresores, provoca cortisol, que es la hormona negativa del organismo y que está en un proceso de defensa del cuerpo humano. Es decir, lo que se llama estrés se traduce como tensión. Hay un problema externo que nos causa estrés, la inseguridad, la falta de trabajo, los problemas familiares, entonces estamos estresados. ¿Qué significa esto? Que estamos tensos. Y cuando estamos tensos, el cerebro empieza a liberar cortisol, y los músculos empiezan a detener. ¿Por qué? Porque están preparados para luchar. Hay peligro, no estamos seguros, necesitamos hacer algo para sobrevivir al peligro, entonces el cuerpo se prepara para luchar y toda la sangre, nuestro organismo está en los músculos y ya no necesita más digestión, digerir. ¿Por qué? Porque está preparado para luchar. Por tanto, vienen habiendo problemas del sistema digestivo. ¿Se han dado ustedes cuenta que principalmente el estrés, la depresión está asociada directamente con el sistema digestivo? Puede ser con el estreñimiento, por ejemplo, o lo contrario del estreñimiento. Y es que la razón es esa. El cuerpo básicamente se prepara para luchar y no esa energía para el sistema digestivo, por tanto, empiezan a haber problemas de sistema digestivo. Y como hay un estado de depresión, de estrés, por ejemplo, el sistema cardiovascular empieza a latir más rápido y empiezan a haber otros problemas relacionados con el sistema cardiovascular. Si hay un estrés prolongado, se empieza a ocasionar depresión. Y la depresión ya viene disminuyendo el sistema inmunológico en su totalidad. Por tanto, somos proclives, más vulnerables a sufrir diversas enfermedades. Estas investigaciones y estos estudios recientes, para corroborar lo que yo digo, ustedes lo pueden buscar en internet y les aseguro que está dentro de las investigaciones actuales, que es un problema psicosomático que empieza a afectar el sistema inmunológico, el sistema endocrino, el sistema metabólico y hasta el sistema genético. Se dice muchas veces, tema genético tiene entre un 30 y 40% de causas para problemas mentales o depresión. Y un 60 o 70% está originado como su causa por los problemas sociales o externos. Entonces, ¿qué significa esto? Si en nuestra familia hay personas que han sufrido mentales, tenemos la predisposición también a sufrir este tipo de trastornos como depresión u otros problemas mentales, pero que no son determinantes. Muchas veces existe ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada. Ese es el diagnóstico que muchas veces se le da. Es decir, no está separado la ansiedad de la depresión. Muchas veces viene junta, ¿ya? Entonces, podemos englobar muchas veces estrés, ansiedad, depresión, como un solo cuadro de la depresión viene siendo la ansiedad. Entonces, es un conjunto de síntomas que configuran un problema depresivo. Vamos ahora a analizar algunos aspectos relacionados con lo que son básicamente las alternativas de psicología, de terapia para la depresión.
¿ok? Pero vamos a desmitificar primero algunos mitos y algunas realidades acerca de la depresión, ¿ya? En la actualidad, aquellas personas que sufren de depresión se dice que son de carácter, que son débiles mentales o que básicamente tienen que ir donde el psiquiatra. El estigma de la salud mental y los problemas depresivos es el estigma es muy generado a nivel de Latinoamérica y también en Europa. Es decir, una persona puede sufrir depresión, no necesariamente con problemas graves o psiquiátricos, sino básicamente problemas socioemocionales. Otro mito que existe de la depresión, por ejemplo, es que se asocia muchas veces a cuestiones inconscientes que existen en el cerebro. Y esto se denomina la actividad psíquica inconsciente. Actualmente, lo que afecta la depresión viene siendo básicamente el hipocampo, el hipotálamo y el córtex cerebral. Eso demuestran las neurociencias. ¿Y qué significa eso? Esas son las áreas conscientes del cerebro, que son áreas de la personalidad. Entonces, no podemos afirmar que la depresión viene causada por problemas inconscientes como hace años, décadas atrás se afirmaba, ¿ok? Las neurociencias actuales demuestran que es un problema relacionado con la actividad neuropsíquica, los neurofisiológicos, el sistema metabólico y hasta el sistema genético, como les acabo de mencionar. Otro mito de la depresión viene siendo de que muchas veces alguien dice, yo me siento triste, me siento depre. ¿Qué te aconsejan? ¿Por qué no mejor te tomas una cerveza o relájate, ve a caminar y se te va a pasar? Eso es algo muy serio. ¿Por qué? Porque muchos problemas de alcoholismo empiezan por problemas de estado de ánimo y depresivos. Mucha gente, la drogadicción también puede empezar por problemas depresivos. ¿Por qué? Los adolescentes se sienten que consumiendo drogas o consumiendo alcohol, esto se va a pasar. Y naturalmente, estos son básicamente sustancias que van a provocar un efecto producente, ya que son depresores en un futuro. En el cambio de las mujeres, por ejemplo, cuando hay problemas depresivos, se aíslan más, se retraen más, tienen baja autoestima y por tanto hay mucha más, son proclives a la violencia y son proclives también. Entonces ya nos vamos dando cuenta un poco más cómo la depresión viene afectando, configurando todo un problema social en Latinoamérica, sobre todo de violencia, de alcoholismo, de que ya en mente cuáles son las causas reales de estos problemas en Latinoamérica. Centrémonos un poco más ahora en la depresión. Entonces, decimos que la depresión viene siendo un problema psicosomático y social que afecta a la estructura personal del ser humano. Vamos a las alternativas. El tratamiento médico, por ejemplo, actualmente se trabaja a nivel de antidepresores, como puede ser por ejemplo, la amoxicilina, por ejemplo, puede ser diversos alprazolam, puede ser todo lo que termina con términos, viene siendo básicamente problemas o medicamentos que superan, entre comillas, los problemas ansioso-depresivos. Los medicamentos psiquiátricos para la depresión estudiados al 100%, puesto que no solamente empiezan a mejorar los niveles de dopamina, serotonina en el organismo, sino que también empieza a alterar el sistema nervioso, el sistema metabólico, cardiovascular. Por tanto, mejorar de la depresión, pero paralelamente vas a estar dañando tu sistema digestivo y tu sistema metabólico. Entonces hay que tener mucho cuidado para contrapesar si realmente es una depresión severa. Yo sí recomendaría que vayan donde el psiquiatra para que les dé medicamentos porque puede ser tibio, pueden provocar lesiones permanentes en el organismo. Entonces, cuando es una depresión severa, sí se recomienda de todas maneras que las personas vayan a depresión moderada. Tenemos que tomar en cuenta que
de que el organismo tiene que estar básicamente relacionada con todo lo que estamos hablando. Es por eso que mencionamos también que había un pequeño problema de conexión, creo, en internet. Bueno, voy a continuar. Ok, estamos en la parte de tratamientos. El tratamiento médico, como les digo, es el psiquiátrico y hay sertralina, diversos antidepresivos, pero que muchas veces dañan. Vamos al tema de la depresión moderada, ¿ya? La depresión moderada se trata muchas veces con psicoterapia, es decir, no se necesita que se vaya al psiquiatra para recibir medicación, pero tiene que haber una constancia y tiene que haber una serie de conductas y hábitos que regulen el sistema físico y el sistema mental. Entonces, en ese aspecto, hay algunas alternativas de sugerencia en cuanto a las terapias. Por ejemplo, si emociones, mucho los sentimientos, hace que la persona exprese lo que siente, lo que le pasa, el dolor que lleva adentro. Y esto es básicamente por una razón simple. Cuando una persona está deprimida, simplemente oculta lo que tiene, lo que no vale nada, se siente incapaz y le da vergüenza decir qué le está pasando. Por tanto, que esta psicoterapia es una catarsis de lo que está sucediendo. ¿Listo? La psicoterapia cognitiva, por ejemplo, a través de una conversación y una serie de estructuras, trabajan con el paciente, esta persona también empieza a racionalizar que tiene que poner de su parte para que mejore esta situación actual. Esta es la psicoterapia cognitiva conductual. Y las psicoterapia familiares es donde las personas hacen una investigación acerca de cuáles de las personas, de sus padres, amigos, o mejor dicho, padres, hermanos, una línea hasta la tercera generación, si es que ha tenido problemas depresivos, porque también puede ser un factor predisponente para la depresión. ¿Ya? Eso en cuanto a gestal, cognitiva, conductual, diversos tipos de psicoterapia, pero que tiene que ser trabajado mucho la mente y el cuerpo, lo mental y lo físico para que funcione. Solo una psicoterapia sin organismo no se puede superar una depresión. Y bueno, ¿y cómo se establece entonces el sistema neuroquímico del organismo? De la siguiente manera. Vamos un poco a los tips cuando es y cómo podemos nosotros superar esto, ¿ya? En estos temas, cuando la depresión no es grave o no es moderada, sino leve, los estudios actuales han demostrado que permanente, hablemos de 20 minutos o 30 minutos diariamente, mínimo por 21 hasta 30 días, empieza a hacer que el organismo y el cerebro se empiece a y empiece a haber un equilibrio neurobioquímico, fisiológico. El estrés, el ejercicio ayuda a contrarrestar el estrés, la tensión y naturalmente a mejorar nuevamente el estado químico, siendo algo fundamental para poder superar la depresión. ¿Ya? Aquí en Europa, en Alemania, por ejemplo, mucha gente eso lo sabe y cuando se sienten de repente un poco estresados, cansados y dan cuenta de que esto está pasando, porque aquí también se previene mucho la salud mental, empiezan a hacer ejercicio y muchas veces se logran recuperar. ¿Ya? Otro tips, por ejemplo, para que uno pueda mejorar su capacidad cerebral o superar la depresión, tiene que tener muy en cuenta los problemas de sueño. El hecho de dormir entre 6 y 8 horas ayudar a restablecer el equilibrio mental. Entonces, el dormir adecuadamente es algo que es muy importante para que ustedes recuperen su estado neuroquímico. ¿Y cómo se logra esto? Primeramente, evitar aparatos electrónicos evitar aparatos electrónicos en su domicilio. Ya voy yo. Casi. A ver, dice que acá hay un problema de...
Ya. Dice que un problema de conexión. Entonces, 1, el ejercicio. 2, el sueño. ¿Ya? 3, básicamente se hace un registro diario de cómo está tu estado de ánimo, cómo va tu alimentación, qué cosas estás comiendo, cómo va funcionando tu sistema digestivo, qué tipos de estás teniendo, y vas haciendo un seguimiento así de tu. Y naturalmente, dentro de eso, tiene que haber muchas de las actividades físicas que a ti te gustan, que te provoquen placer, que te provoquen naturalmente, por ejemplo, respirar el aire puro, por ejemplo, hacer alguno de los hobbies en constante preocupación permanente, sino más bien se pueda distraer un poco, entre comillas, lo cual ya no es una saturación mental, sino al contrario es una liberación mental. Eso también es importante para superar la depresión. Con tácticos concretos cuando estamos trabajando de una depresión, cuando estamos hablando de una depresión leve. Ya tengamos muy en cuenta eso. A lo mejor vamos a hablar acerca de cómo superar la psicoterapia el tema de una depresión moderada y en un posterior programa de una depresión mayor. La depresión leve puede ser superada también, como digo, por acción primero del sistema fisiológico y neuroquímico. Y eso lo hace básicamente nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestra alimentación. Si nosotros tenemos todos los nutrientes, las vitaminas, tanto cerebrales como físicas, nuestro cuerpo empieza a regular adecuadamente todas sus funciones. Algunos dichos antiguos: en mente sana, cuerpo sano; un cuerpo sano, mente sana. Para esto, hay algunos suplementos alimenticios de alta calidad, considerando que lo que actualmente comemos sabemos que no es totalmente natural, muchas veces tiene fertilizantes o muchas veces otros factores, como por ejemplo la contaminación, como por ejemplo diversos aspectos, hacen que nuestra alimentación no sea el 100% nutritiva, y es más, que nuestro cuerpo no lo pueda absorber al 100% porque tenemos otros problemas asociados que pueden ser diabetes, pueden ser problemas hormonales, pueden ser diversos problemas de la salud que hacen que nuestro organismo no funcione adecuadamente, y principalmente nuestro sistema digestivo. En ese sentido, yo les quiero también recomendar como una alternativa de superación de este problema de la depresión algunos suplementos alimenticios que contienen dentro de sus componentes algunas vitaminas, minerales que necesita el organismo primero para elevar su sistema inmunológico, porque la depresión, por lo tanto, es más proclive a que todas las enfermedades se presenten con mayor gravedad. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en un problema depresivo es básicamente elevar tu sistema inmunológico. Y para esto hay algunos suplementos que te van a ayudar. Como segundo punto, básicamente va a ser regular los problemas de sueño, y es en donde tu cerebro empieza a segregar dopamina y serotonina. Si es que no descansas bien, tu cerebro no está segregando dopamina y serotonina. Es algo así como que la comida para el cuerpo es lo que el sueño es para el cerebro. Bien, el cerebro no se recupera. Y es para eso que también existen otros productos que son nutrientes cerebrales que básicamente ayudan a la segregación de dopamina, de serotonina, que va a empezar a restablecer tu cerebro, a ver una mejoría. Y otros síntomas de la depresión naturalmente viene siendo el cansancio físico, muscular, no tener las ganas de hacer nada, muchas veces quedarse en la cama, o no tenemos ya. Y dentro de estos suplementos alimenticios también existe uno que es específicamente para la energía, que es específicamente para el sistema muscular, pero que no es un energetizante
artificial, sino los minerales y las vitaminas necesarias para darle energía a tu cuerpo. Por lo tanto, va a restablecer tu sistema físico y también te va a ayudar a organizarte mejor, a ser más capaz, a tener... ¿Por qué digo esto? Porque la depresión es, si lo ponemos en algunos términos, es como un cáncer en el alma que te hace sentir lástima por ti mismo. ¿Ya? La depresión destruye tu autoestima. Empiezas a ver las cosas negativas, solo negativas de la vida. Sabemos que la vida tiene grises, blancos y negros, pero cuando una persona está deprimida, siempre va a encontrar excusas para todo, siempre va a ver lo negativo de la vida, siempre va a ser pesimista en la vida. Ese también es un síntoma de las depresiones. Entonces, lo que se hace con los tips y con los consejos que yo te estoy dando es básicamente como quitarte esos lentes oscuros y permitir, y luego de eso, ¿verdad? Vas a empezar a ver la vida con sus matices positivos y negativos. Y a partir de ahí empiezas a salir de la depresión. Las psicoterapias no te resuelven el problema, pero sí te ayudan a ver claramente los problemas, los recursos con los que dispones, las formas que han superado diversos problemas, te ha ido mejor y empiezas a ver tus capacidades, tus talentos y tus habilidades y te vas a apalancar en esos recursos para poder superar esta crisis actual. Te vas a poder apoyar en tu familia a lo mejor, en tus recursos, en tus capacidades personales. Eso te permite la psicoterapia, eso te permite el mejoramiento físico, fisiológico y neuroendocrino del sistema nervioso. Así que la depresión actualmente no es gratis. En el futuro la depresión se va a ver como un problema ahora se dice que es, pero luego se va a ver las consecuencias graves que existen en la productividad, en las adicciones, en la violencia que actualmente se da en el mundo entero. La depresión trae consecuencias físicas graves en el organismo, trae consecuencias mentales en las neuronas, puede provocar inclusive en el futuro demencia senil, pero digamos más proclive, somos más vulnerables a tener enfermedades mentales en el futuro. Es como decir que el cerebro empieza a disminuir sus defensas y le empieza a afectar cada vez más diferentes problemas. Así como el cuerpo cuando está enfermo empieza a dañarse todo el cuerpo, el cerebro cuando está deprimido empieza a dañarse todo el cerebro, el hipocampo, el hipotálamo, se dice que se reduce su capacidad en 10 años, y no por la edad, sino por las depresiones. Tengamos muy en cuenta esto. Entonces, tomar en cuenta la depresión como un problema de salud mental importante es algo fundamental. Lamentablemente en Latinoamérica, sobre todo en Perú, se ha empezado a psiquiatrizar la salud mental. Es decir, todas aquellas personas que tengan problemas diagnosticados con problemas depresivos van a ser, entre comillas, a tomar medicamentos. ¿Por qué? Porque la salud mental la va a definir un psiquiatra. Y con las consecuencias naturales que esto existe. No estoy en contra de la psiquiatría o de los medicamentos, que quede bien claro esto. ¿Por qué? Porque los problemas de depresión grave van sin medicamentos. Pero cuando existen problemas de depresión moderada o leve, no necesitamos medicamentar a las personas. Con una adecuada psicoterapia y con una adecuada cambio de hábitos, a lo mejor pueden recuperarse. Mis amigos y mis amigas, este ha sido un primer acercamiento a los problemas depresivos que se van a dar en el COVID-19 o las consecuencias que van a tener. Seguramente haremos una segunda conferencia para tratar el episodio depresivo moderado, que ya tiene que ver con alguna psicoterapia específica y con otras formas de evaluación y de tratamiento. ¿Ya? El día de hoy hemos hablado acerca de la depresión leve, pero naturalmente con sus respectivas consecuencias
y neuroquímicas en el organismo. Aquí me preguntan básicamente, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que yo doy? Como les dije en un comienzo, el ejercicio físico para superar una depresión leve por 30 días empieza a recuperar tu equilibrio físico y mental. Otra recomendación que yo doy, como les digo, es cuidar mucho el sueño, descansar bien entre 6 y 8 horas diarias, evitando aparatos electrónicos o dormitorio, tratar de no dormir con la luz prendida porque el cerebro no permite que desarrolle o que libere dopamina o serotonina si estamos en la noche durmiendo la luz prendida. Eso es otra recomendación que yo les doy como también son los alimentos de calidad. En este aspecto pueden ser, por ejemplo, frutas, pueden ser todo lo que sean alimentos verdes, todo lo que pueda ser algo natural para el organismo. Y dentro de eso también los suplementos alimenticios que pueden existir en diversos productos que son nutrientes cerebrales, que son energéticos, que son básicamente no artificiales, sino que ayudan a elevar el sistema inmunológico. También el sistema inmunológico empieza a segregar los diversos neurotransmisores que el organismo necesita y se recupera de algún problema físico que tenga. Entonces, los suplementos alimenticios también son otra forma de superar este problema depresivo. Y naturalmente, un último tips básicamente es hacer un análisis personal, ¿no? De cómo a lo largo de nuestra vida hemos pasado por diversas crisis, por diversos problemas y que los hemos superado. ¿Cómo lo hemos logrado? A lo mejor con nuestra familia, a lo mejor con el uso de nuestros recursos, a lo mejor nos hemos disciplinado adecuadamente, pero hemos superado diversos problemas. Y ahora tenemos que establecer recursos también para... Por ahí me preguntan si el Optimus ayuda a la depresión. Los productos de los cuales estamos hablando y de los que me pregunta Francisco son nutrientes cerebrales, básicamente, y regulan el sistema cerebral y ayudan a la segregación de dopamina y serotonina para regenerar el cerebro y mejorar la concentración y mejorar los problemas de memoria. Eso es cierto. Muchas veces lo he recomendado como psicólogo a mis alumnos y han recuperado los problemas de concentración. El tema de, por ejemplo, para el sistema inmunológico, existe ese producto que es el OmniPlus, que también yo lo he recomendado. Y naturalmente tú elevas el sistema recuperando todas las energías que requiere el organismo para poder hacer frente a cualquier problema, no solamente físico, sino también mental. Entonces sí, el sistema inmunológico es fundamental elevarlo para poder superarse. Finalmente, otro síntoma de depresión viene siendo el cansancio, el excesivo agotamiento físico, muscular, donde no tenemos ganas de hacer nada. Y para eso, naturalmente, el energético del Magnus que les estamos hablando, que José lo da energías de 6 a 8 horas diarias, pero de manera natural, no es artificial. Entonces, naturalmente, estamos hablando de las causas principales, que es el cansancio, la disminución del sistema inmunológico y problemas de segregación de neurotransmisores, que esos tres productos tienen básicamente en su composición para tener un problema depresivo. Entonces, esa también es una alternativa de solución a aquellas personas que no quieren recibir medicación o que no es de repente una depresión grave en esta situación. Me queda un minuto para despedirme, pues ha sido un gusto para mí compartir con ustedes esta charla de cómo superar la depresión en tiempos de COVID-19. Mi nombre es Edson Pandia, soy psicólogo de profesión, me encuentro en Les invito a que se suscriban a la fanpage Psicólogo Edson Pandia, en donde estamos trabajando diversas ponencias sobre personalidad, depresión, problemas de aprendizaje y los avances de las neurociencias para comprender al ser humano, la persona y los temas psicológicos. Es un gusto para mí haber estado con ustedes y será hasta una próxima oportunidad. José
José, si por ahí quieras decir algunas palabras. Si es que no, bueno, los esperamos en nuestras diversas ponencias sobre salud mental, psicología, neurociencias, educación y en general